Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo de reunión, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu reino, Señor, al cual nos has atraído, Señor Jesús. Y en esta tarde venimos delante de ti, Señor, con un corazón humillado, Señor, contrito y humillado delante de ti, porque este es un corazón que tú apruebas, Señor. Tócanos este día, Señor, en esta tarde como iglesia, que tu presencia esté en medio de nosotros mientras te cantamos, Señor. Que tu espíritu nos dé testimonio de tu hermosura, de tu gloria, de tu majestad, Señor. Que mientras cantemos, Señor, aún nuestra mente pueda comprender, Señor, todo lo que hablamos, lo que decimos acerca de ti, Señor. Tócanos, Espíritu Santo. Revélanos más de Cristo, revélanos más del Hijo y del Padre. Y sé glorificado en esta tarde, Señor. Sé exaltado, Señor. Sé exaltado aquí en medio de tu iglesia, Señor. En medio de tu casa, Cristo. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. En ti seguro estaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. Yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti,
Yo creo en ti por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré, en ti seguro estaré. Yo creo en ti por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. Yo creo en ti por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré, en ti seguro estaré. En ti seguro estaré, en ti seguro estaré, en ti seguro estaré. Seguro estaré, en ti seguro estaré, en ti seguro estaré, en ti seguro estaré, en ti seguro estaré. Tú eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz, tú eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz, eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz, y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, seguro estaré, en ti seguro estaré. Estoy seguro. Mi fortaleza y refugio eres tú, mi roca firme, mi esperanza eres tú, Señor. Eres
la fuerza de mi vida. Eres la roca cuya obra es perfecta, tus caminos rectos y justos. Dios de verdad, sin iniquidad, justo y recto es Él, justo y recto es Él. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Que es más alta que yo. Mi fortaleza eres tú, mi roca firme eres tú. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. El nombre del Señor, todo fuerte es 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 el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor. Correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Amén, Señor. Tú eres nuestra roca firme, nuestro fundamento, Señor. Bendito eres, Señor Jesús.
Cordero de Dios, vida y gozo, su imperio traerá a las naciones su paz y su amor. Canta al Señor. Canta al Señor que vendrá a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero de Dios. Vida y gozo, su imperio traerá a las naciones su paz y su amor. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey, búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey, búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Señor que vendrá a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero de Dios. Vida y gozo, su imperio traerá a las naciones su paz y su amor. Ven, canta. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey, búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Entre las nubes el Señor volverá, día tras día esperamos Señor. Voz de victoria se escuchará, Satanás está derrotado, Jesús es el Rey. Entre las nubes el Señor volverá, día tras día esperamos en Él. Voz de victoria se escuchará, Satanás está derrotado, Jesús es el Rey. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey, búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Ven, canta. Ven, canta una canción,
canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión. Abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión. Abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Vienes pronto, Señor Jesús. Esperamos por ti, Señor. Entre las nubes el Señor volverá. Día tras día esperamos en Él. Voz de victoria se escuchará. Satanás está derrotado, Jesús es el Rey. Entre las nubes el Señor volverá. Día tras día esperamos en Él. Voz de victoria se escuchará. Satanás está derrotado, Jesús es el Rey. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión. Abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Tú eres el Rey que reinará por los siglos de los siglos, Señor. Bendito eres, Señor Jesús, porque tu reino permanecerá por los siglos de los siglos, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres para siempre, Señor. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores.
levantaré mi voz a ti, Señor. Por siempre te exaltaré. Hoy te alabaré, yo te adoraré. Eres nuestro gran Señor. Hoy levantaré mi voz a ti, Señor. Por siempre te exaltaré. Hoy te alabaré, yo te adoraré. Tú eres nuestro gran Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Hoy levantaré mi voz a ti, Señor. Siempre te exaltaré. Hoy te alabaré, yo te adoraré. Tú eres nuestro gran Señor. Hoy levantaré mi voz a ti, Señor. Por siempre te exaltaré. Hoy te alabaré, yo te adoraré. Tú eres nuestro gran Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén, Señor. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Tuya es la gloria para siempre, Señor. Solo tú eres digno de toda gloria y alabanza, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Te amamos. Toma tu lugar como Rey en medio de nosotros, Señor. Toma la preeminencia, Señor. Toma tu lugar, Señor, en esta iglesia local. Toma tu lugar como Rey. Siéntate, Señor, en tu trono y gobierna, Señor, a través de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada
que así como hablabas en el monte con tus discípulos, Señor, así hables hoy con nosotros, Señor, tu sabiduría y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, me da gusto saludarles. ¿Qué hoy juega México? ¿No? Bueno, ok, pues vamos a orar y vamos a comenzar. Señor Jesús, te damos pues gracias en esta tarde, Señor, porque sabemos que, Señor, donde dos o más se congregan en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos, y sabemos que tú estás aquí entre nosotros, Señor, impartiéndote como vida sobre cada uno de nosotros, y pedimos en el nombre de Jesucristo que, Señor, la revelación de tu palabra sea fresca para nosotros hoy, sea viva para nosotros. Pedimos que como tu casa espiritual podamos ser edificados, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor, toma tú el gobierno de todo este tiempo, Señor. Señor, de la exposición de tus palabras. Te pedimos que tú nos alumbres, Señor, y que podamos recibir la vida que hay en ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu ayuda para que podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior con tu espíritu. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22. Estamos hablando este tema de la edificación de la casa. Hemos hablado cómo para edificar la casa de Dios se requiere de sabiduría, o sea, no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, se requiere la sabiduría de Dios. Entonces, hemos visto que también esto se da en un ámbito de paz, en un ámbito de reposo, y todo esto lo preparó David al enfrentar muchas batallas para prepararle todo el ambiente adecuado a Salomón para que él pudiera, en un ambiente de reposo y de paz, poder edificar la casa de Dios, el templo de Dios. Entonces, pues hemos hablado cómo David, antes de su muerte, tomó el tiempo para preparar todo para la edificación de esta casa. El trabajo era grande, no era cualquier cosa, no era edificar una casa de Infonavit o de Casas Geo. Creo que ya no existen las Casas Geo, pero las del Infonavit, ¿no? No era una labor sencilla, era una labor que se requería de mucho trabajo, de una colaboración muy grande, de un hombre sabio que estuviera al frente de todo esto. Y Salomón pues había sido dotado por Dios de esta sabiduría para poder edificar la casa de Dios. Así que hemos visto que David comenzó a preparar muchos materiales, y no solamente materiales, sino vamos a ir viendo algunas otras cosas. Para empezar, pues batallas, para que todo estuviera en paz y reposo, y Salomón pudiera de esta manera edificar la casa de Dios. Pero hemos visto cómo David mandó que se labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 2. Y hemos hablado de esto, cómo David ordenó a extranjeros que se encargaran de esta labor, de labrar piedras, es decir, de cortar piedras, de poder tallarlas, de poder prepararlas para que una con otra pudieran embonar. Y hablamos algunos aspectos de la vida cotidiana que nos pulen precisamente, nos cortan, comienzan a pulirnos
a tallarnos diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana, y esto solamente es algo que Dios permite para que podamos embonar como piedras vivas y edificar la casa de Dios. Así que Dios, así como Jesucristo habló en Juan capítulo 15 de la vid que tiene que ser podada, pues las piedras también tienen que ser labradas, es decir, tienen que ser talladas, tienen que ser pulidas, se tienen que cortar. ¿Para qué? Para que puedan embonar perfectamente una con otra. Y esto se da, amados hermanos. Por eso vimos algunos ejemplos en este sentido. Y vamos a seguir hablando un poquito más de las piedras, porque David ordenó que se labraran estas piedras. Aquí lo podemos leer en este versículo, Primera de Crónicas 22, versículo 2. Pero Salomón también, ya que comenzó él a ocupar el reino en Israel, él dio la misma orden, dio el mismo mandato de que también se cortaran más piedras para la edificación de la casa de Dios. Así que vamos a dar un salto de aquí de Primera de Crónicas 22 y vamos a ir a Primera de Reyes otra vez. Ya extrañábamos este capítulo, el capítulo 5, del que hemos hablado algunas cosas, pero vamos nuevamente para allá. Primera de Reyes, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 17, porque en este versículo podemos ver que Salomón ya era el rey y él ordenó lo mismo que su padre David, que se trajeran piedras grandes, piedras costosas, que pudieran ser labradas para la casa de Dios y para los cimientos de la casa de Dios. Así que dice aquí, Primera de Reyes 5:17, dice: y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Bueno, déjenme decirles que este versículo es un tesoro, amados hermanos. Ese versículo en verdad que es un tesoro por parte de Dios. Podemos encontrar muchos pasajes en el Antiguo Testamento que debajo de los versículos está escondido Cristo y su preciosa iglesia, y ese es el caso de este versículo. En este versículo encontramos número 1 a Cristo y número 2 a su preciosa iglesia. Así que hablemos un poquito de este versículo, porque de verdad que es un tesoro muy valioso que Dios nos está dando en esta tarde. Así que hablemos de esto. Bueno, dice aquí que mandó Salomón que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Bueno, en primer lugar, amados hermanos, aquí se habla de piedras grandes, ¿de acuerdo? Y aunque se habla aquí en plural, tenemos que hablar en singular, en el sentido de que una piedra grande aquí se está revelando a Jesucristo. Cristo, sin duda alguna, podemos ver que es una piedra grande. ¿Por qué razón digo esto? Porque Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento reveló de sí mismo que Él era una piedra grande, no una piedra pequeña. O sea, tú y yo sí somos piedras pequeñas, ahorita lo vamos a ver. Pero Jesucristo es una piedra grande. Jesucristo es tan rico, amados hermanos, que podemos ver muchos aspectos de Él. Él en muchos sentidos es grande y en otros sentidos es pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, Jesucristo, cuando habló con esta mujer sirofenicia, y esta mujer llegaba con una necesidad muy grande, le dijo: por favor, mi hija es atormentada por un demonio. Y Jesucristo le contestó de una manera, podemos nosotros calificar como áspera, ¿no? Le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perros, a los perrillos. Y esta mujer dijo: sí, Señor, tienes toda la razón. Dice: pero aún los perros pueden comer las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces, Jesucristo, amados hermanos, es el pan, y el pan sabemos que es un pan pequeño, a excepción de los panes que en septiembre venden aquí en la feria, ¿no? Unas conchotas, deliciosas por cierto, pero bueno, no te la comes toda, ¿no? La partes y la compartes. Pero regularmente un pan es pequeño. ¿Y por qué es pequeño? Porque Jesucristo lo que ilustró cuando Él dice que Él es el pan que desciende del cielo, nos está hablando de algo pequeño para que nosotros podamos comerlo, ¿de acuerdo? Es algo pequeño y es algo que podemos comer. Cuando se habla de la vid,
cuando se habla de los higos, cuando se habla de las granadas, son cosas pequeñas que tienen esa característica para que puedan ser accesibles a los seres humanos para que los coman, ¿de acuerdo? Entonces, Jesucristo es la higuera, los higos, Jesucristo es el fruto de la vid también, Jesucristo es los granados, es la leche, es la miel, y todo esto es pequeño y lo podemos comer. Pero en otro sentido, Jesucristo es grande. Y cuando se habla de piedras, Jesucristo es grande, amados hermanos. Qué interesante que cantamos la primera canción en este tiempo de alabanza. Él es la roca de mi refugio. Él es la fuerza de mi ser, mi esperanza. ¿Sí? Y la Biblia, sobre todo en los Salmos, nos presentan a Jesucristo como la roca de nuestra salvación, como la roca de nuestro refugio, como decía el salmista, llévame a la roca que es más alta que yo, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, hablar de piedras, nosotros somos pequeños, pero Jesucristo es una piedra grande, hablando de piedras, ¿de acuerdo? Entonces, Jesucristo es una piedra grande. Primera de Reyes 1:5-17 nos habla que el rey Salomón pidió que le trajeran piedras grandes para edificar la casa de Dios. Y Jesucristo está aquí escondido, y aquí lo podemos ver, amados hermanos, porque Jesucristo sin duda alguna es una piedra grande. ¿Por qué razón? Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, hablando con el apóstol Pedro, Jesucristo dijo ahí en Mateo 16, 18, dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿de acuerdo? Y esa palabra Pedro, en el original griego, está hablando de un pedacito de piedra, de una piedra pequeña. Cuando está diciendo aquí Jesucristo, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿de acuerdo? Esa palabra Pedro en el griego es una palabra que nos está hablando de un pedazo de piedra, de un pedazo de roca, de algo que es pequeño. Bueno, Jesús le dijo esto a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, un pedazo de piedra, una piedra chiquita, y luego dice, y sobre esta roca, y cuando habla aquí Jesús de roca, está haciendo referencia a él mismo. Dice, y sobre esta roca, y cuando habla aquí de roca, está hablando en el original griego de una masa de roca, o sea, de una piedra gigante, de una piedra que en verdad es grande, amados hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo que hablando de piedras, Jesucristo es grande. ¿De acuerdo? Mientras que nosotros podemos ver aquí, ilustrado con el apóstol Pedro, somos pequeños. Pero Cristo es una piedra grande. Dice, y sobre esta roca, Jesús está hablando de sí mismo, sobre esta masa de roca, sobre esta piedra grande, sobre esta roca gigantesca que soy yo, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. ¡Qué increíble! Porque entonces podemos ver que lo que se está hablando en Primera de Reyes capítulo 5, versículo 17, se está haciendo referencia a Cristo como una piedra grande. Entonces, Cristo es grande. Ahí Salomón mandó, y David, los dos mandaron pedir piedras grandes, que se labraran piedras, ¿de acuerdo? Grandes para edificar la casa de Dios. Y Jesucristo dijo que sobre esta roca, sobre esta piedra gigantesca que es Jesucristo, edificará su iglesia. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Primera de Reyes 5:17 y aquí Mateo capítulo 16, versículo 18, se está hablando de lo mismo, de una piedra grande, es Jesús. Amén. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, entonces, en primer lugar, regresando a Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 17, se está hablando, amados hermanos, de una piedra que es grande. Y bueno, Jesucristo habla de que sobre él mismo, como roca, como una masa de piedra, como una roca gigante, se edificará la iglesia, ¿de acuerdo? Bueno, después vamos a ir hablando aquí de algunas cosas interesantes. Después aquí en Primera de Reyes, igual capítulo 5, versículo 17, después de que el rey Salomón mandó traer piedras grandes, también dice piedras costosas. Ahí está, piedras grandes y después piedras
costosas. Igual se está hablando aquí en plural, ¿sí? Piedras, pero también podemos ver a una piedra costosa en singular, y una piedra costosa representa también a Jesucristo. Jesucristo es una piedra costosa, ¿sí? Y cuando se habla aquí de una piedra costosa, está hablando de una piedra que ha sido transformada. O sea, Jesucristo, al hacerse hombre, siendo Dios, se despojó de esa gloria y se hizo un hombre como tú y yo, de carne y de hueso. Bueno, siendo Cristo un ser humano, tuvo que ser transformado, y cuando Él fue transformado a través de muchas situaciones que nos presentan los evangelios que vivió Jesucristo, entonces Él se convirtió en una piedra de mucho valor. O sea, cuando estamos hablando de una piedra costosa, estamos hablando de una piedra que tiene mucho valor, que es una piedra muy especial, que es una piedra que llegó a tener mucho valor, por eso es costosa, porque fue transformado. Cristo fue transformado, ¿de acuerdo? O sea, Él fue un hombre en la tierra, pero tuvo que entrar en un proceso de transformación, ¿sí? Para poder llegar a ser una piedra de mucho, mucho valor. Y lo mismo sucede con nosotros, porque tú y yo también somos piedras, amados hermanos, pero necesitamos ser transformados, necesitamos ser pulidos, labrados, tallados para poder ser piedras de mucho valor, ¿de acuerdo? Fíjense, es interesante el proceso que la Biblia nos enseña. Cuando Dios creó al hombre, Adán, al primer hombre, ¿de dónde lo formó? Del polvo, de la tierra, del barro. Después que formó al hombre, le sopló aliento de vida, y bueno, fue el hombre un alma viviente, dice la Escritura. Pero todos somos barro en un principio, amados hermanos. Pero una vez que llegamos a Cristo, Cristo nos hace piedras. Y estas piedras reciben la vida de Dios, por eso el apóstol Pedro también habla de que somos piedras vivas, igual que Cristo. Bueno, una vez que pasamos de barro a ser piedras vivas porque estamos en Cristo, comenzamos a ser todavía transformados, amados hermanos, y comenzamos a ser pulidos por Dios para ser piedras preciosas con las cuales, según el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, edificamos la casa de Dios sobre el único fundamento que es Jesucristo. Entonces, pasamos de ser barro a piedras, piedras vivas, y podemos llegar a ser piedras preciosas que edifican la casa de Dios. Bueno, Jesucristo también aquí está expresado, aquí se manifiesta como una piedra costosa, una piedra de mucho valor, porque esta piedra costosa representa a Cristo como un ser humano que fue transformado para ser una piedra costosa de mucho, pero mucho valor. Bueno, nosotros podemos darnos cuenta que no somos los únicos que necesitamos ser transformados. Cristo fue transformado, amados hermanos. Él fue transformado. Él es Dios, pero se hizo un hombre como tú y yo, de carne y hueso. Él se vistió de la humanidad, ¿de acuerdo? El verbo se hizo carne, Juan 1:14, el verbo de Dios se hizo carne, ¿sí? Y al hacerse semejante a nosotros, entonces adquirió la semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Eso lo debemos de tener bien claro. Aunque Cristo tenía la carne de igual, idéntica a nosotros, ¿sí? Él no tuvo pecado alguno. Por lo tanto, como Él recibió esta naturaleza humana, Él necesitó ser transformado, amados hermanos, y Jesucristo pasó por este periodo, esta etapa de transformación. O sea, desde que fue un niño, desde que nació. Fíjense, desde que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, comenzó el proceso de transformación. Ni siquiera, bueno, Jesucristo ya había sido concebido en el vientre de María, y José fue el primero que quiso abandonar a María. No quiso difamarla porque era un hombre justo. Pero desde allí comenzó ese proceso de transformación en Jesucristo. Como que en cierto sentido, pues recibió el rechazo de su padre en ese momento. Él dijo, bueno, esta mujer con quien estoy desposado, pues está embarazada. Así que la voy a dejar secretamente, no quiero difamarla,
no quiero que su vida está en riesgo, puede ser apedreada según la ley, entonces no quiero difamarla, así que la voy a dejar secretamente. Tuvo que intervenir un ángel de Dios para aclararle el asunto a José y entonces la recibió, ¿de acuerdo? Pero desde que Jesús estuvo en el vientre, experimentó esto. Una vez que nació, ¿sí? Herodes, por celos, siendo Jesús un niño recién nacido, Herodes mandó matar a los niños menores de edad porque se escuchó que había nacido el rey de Israel. Y este hombre, lleno de celos, entonces mandó matar a todos los niños de la región porque no quería otro rey que rivalizara con él, ¿de acuerdo? Entonces José, por un mandato de un ángel, Dios le ordenó que se fuera a Egipto para ser protegido, ¿de acuerdo? De la muerte de Herodes. Y así podemos ver, cuando Jesucristo comenzó con su ministerio, aún los de su propia casa no creían en él. Le decían que estaba fuera de sí, y en fin, muchos, aún sus hermanos, no creían en él. Y podemos ver que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y podemos ver que Jesucristo, a través de todas estas experiencias, cuando los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos y muchos judíos querían encontrar en Jesucristo algún error, alguna falla para poder encarcelarle y para poder deshacerse de él. Jesucristo, amados hermanos, fue transformado. Él fue una piedra, pero a través de todo lo que experimentó como ser humano, fue transformado y se convirtió en una piedra de un alto costo. Una piedra preciosa, dice el apóstol Pedro. Así que Jesucristo, amados hermanos, tuvo que experimentar esta transformación y después fue a la cruz, resucitó de entre los muertos y esto llevó a Jesucristo a ser el Espíritu de Dios que habita hoy en nosotros. Pero Jesucristo fue procesado y fue transformado a través de muchas experiencias. Bueno, entonces podemos nosotros de pronto pensar, pues nada más nosotros sufrimos algunas situaciones en esta vida y tenemos que verlo con la óptica de Dios. Cada vez que experimentamos alguna cosa extraña, a veces una enfermedad o a veces algún problema, alguna situación, debemos de saber, amados hermanos, que Dios nos está transformando. ¿Podemos resolver esto de la puerta? Edgar, por favor. La puerta y tal vez si subimos las persianas para que no se estén ahí golpeteando. Entonces podemos pensar que nada más nosotros padecemos algunas cosas en esta vida, pero no es así, amados hermanos. O sea, podemos de pronto pensar, pues nada más yo soy el que recibí rechazo de mis padres, o yo pues toda mi vida he sido pobre, o no sé, tantas cosas que podemos llegar a pensar, pero debemos de verlo todo, amados hermanos, con la óptica divina. Dios lo que ha trabajado en toda nuestra vida hasta el día de hoy, solamente ha sido un proceso de transformación en nosotros. O sea, si tú puedes echar un vistazo años atrás a tu vida, puedes ver la transformación de Dios en ti. O sea, siendo sinceros, puedes ver lo que Dios ha avanzado en tu vida. Puedes ver que han sido desprendidas de ti cosas que no servían, pensamientos, actitudes, aún la cultura con lo que fuimos educados. Muchas cosas han sido quitadas por Dios y esto ha sido una transformación en la que Dios ha trabajado en nosotros. Por eso Dios se vale de muchas situaciones en nuestra vida para transformarnos. Poníamos como ejemplo un jefe que puede ser de un buen carácter, aún eso te transforma, o un jefe de un carácter un poquito más difícil, un profesor también, o tu vecino, o tus compañeros de la escuela, o aún tu esposo o tu esposa, son instrumentos que Dios utiliza para transformarnos. Por eso Dios creó el matrimonio. No nos quedemos con la idea de las telenovelas de Televisa, porque no son verdad. El matrimonio Dios lo utiliza principalmente para que una piedra pueda pulir y tallar a otra piedra, amados hermanos. Ese es el principal propósito por el cual Dios creó el matrimonio. Entre otras cosas, el que nos multipliquemos para que puedan haber más generaciones que sigan conociendo del Señor aquí en la tierra. Pero una de las principales
de los principales motivos por los que Dios creó el matrimonio es para pulirnos, es para ser perfeccionados, es para ser transformados. Entonces, a veces por eso les digo, nos quedamos con la idea de las telenovelas de Televisa, ¿no? Que fueron felices para siempre. Dios tiene el gozo y la dicha en el matrimonio, pero hay otras situaciones que toda la vida Dios está trabajando con nosotros y utiliza el matrimonio. Ahí lo tenemos todos los días, cerca, con muchas situaciones que se presentan para pulirnos. Y es Dios, amados hermanos, el que nos comienza a transformar para ser piedras costosas, piedras que tienen mucho trabajo, que tienen mucha labor, ¿de acuerdo? Es muy diferente ver una piedra ahí y si la comparas con otra, con la que se ha utilizado cincel y martillo para esculpir esa piedra, te vas a dar cuenta que una es diferente a la otra porque una tiene trabajo, porque en una se ha invertido trabajo y labor, ¿de acuerdo? Entonces, Dios lo que pretende como piedras vivas que somos tú y yo, ¿sí?, es transformarnos, es pulirnos, es tallarnos, es labrarnos, es trabajar con nosotros para que lleguemos a ser igual que Él, una piedra costosa, una piedra en la que se ha trabajado y por tal motivo, ¿sí?, es una piedra transformada que tiene mucho valor. ¿Quién se anima? ¿O nada más queremos ser una piedra común y corriente? No es la idea. Bueno, entonces podemos pensar que nosotros, pobrecitos de nosotros, miren lo que padecemos, miren lo que hemos vivido, no solamente nosotros. Jesucristo, amados hermanos, fue alguien que experimentó quebranto, dice Isaías 53. Fue experimentado en quebranto, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y podemos ver que Jesucristo vivió muchas situaciones que le transformaron. Por ejemplo, fíjense, en Juan capítulo 2, en el versículo 19, Jesucristo dijo lo siguiente. Juan 2, 19. Jesucristo dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De acuerdo? Ya los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Y dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces Jesucristo aquí lo que estaba diciendo es que Él, para ser el templo de Dios, primero tenía que ir a la cruz. O sea, Él dijo: destruyan este templo. Y Jesús estaba hablando de su cuerpo físico. Los que lo estaban ahí molestando pensaban que hablaban del templo que estaba edificando ahí físicamente. Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo y Jesús dijo: destruyan este templo. O sea, destruyan mi cuerpo. Destruyan mi cuerpo y en 3 días, estaba hablando de la resurrección, en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando Cristo? Estaba hablando Jesús de levantar un nuevo templo. ¿Cuál era ese templo? Somos nosotros, la iglesia. Entonces Jesucristo dijo: destruyan este templo. Y Jesucristo estaba hablando aquí de su crucifixión. Destrúyanlo y en 3 días yo levantaré uno nuevo y diferente. Y dice el versículo 21 que Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces Cristo tuvo que sufrir la cruz, amados hermanos. Sufrió la cruz. De hecho, en Hebreos capítulo 5 se habla de cómo Jesucristo rogaba y suplicaba con clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Vamos ahí, Hebreos 5, del versículo 7 al 9. Dice: y Cristo, dice, en los días de su carne, ¿sí? O sea, cuando fue un ser humano, cuando vino a la tierra y entró como un ser humano, siendo hombre, ¿sí? Dice: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Siguiente versículo. Dice: y aunque era hijo, por lo cual, dice, por lo que padeció, amados hermanos, Cristo padeció. Por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. O sea, Cristo, amados hermanos, padeció. Por eso es una piedra costosa.
Es una piedra de mucho valor. Dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿sí?, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjense, pero entonces Él tuvo que ser perfeccionado, dice la Escritura. Entonces, si Cristo fue perfeccionado, nosotros también, amados hermanos, para llegar a ser piedras igual que Cristo, de mucho valor. Bueno, entonces vemos esta situación. Entonces la piedra costosa de Primera de Reyes capítulo 5, 17 es Cristo. Y esta piedra costosa, amados hermanos, y esta piedra grande, ¿sí?, pues es Cristo mismo. O sea, ahí habla de una piedra, de piedras grandes y de piedras costosas, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que Cristo es esta piedra grande y es esta piedra costosa. Cuando la Biblia aquí habla de piedras costosas, Primera de Reyes 5, 17, nos está hablando de algo de mucho valor, como lo hemos venido hablando. Pero no solamente algo de mucho valor, sino de alta estima delante de Dios. Una piedra de alta estima, una piedra preciosa, por eso vale mucho, por eso es costosa, porque es una piedra de mucho precio, de mucho valor, ¿sí? Y es una piedra preciosa. Cuando aquí habla de piedra costosa, esa palabra costoso nos habla de eso, de algo que es de mucho valor, de una alta estima, que es algo precioso y que es algo de alto precio. Y aquí se nos está revelando a Jesucristo. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dijo, acérquense a Él, hablando de Cristo, acérquense a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo esto? Porque él entendía esto, amados hermanos. Cuando leímos hace un momento que Jesús le dijo, a ver, tú te llamarás Pedro y sobre esta roca edificarás mi iglesia, Pedro entendió perfectamente que Cristo era una piedra gigante, una piedra viva, pero era una piedra escogida por Dios y preciosa. Es decir, una piedra de mucho valor, de un alto precio, amados hermanos, y de grande estima delante de Dios. Es Jesucristo una piedra preciosa, una piedra de mucho valor, de una alta estima delante de los ojos de Dios. Los hombres pueden desecharla, como aquí dijo Pedro, desechada por los hombres. La idea es que tú y yo no seamos personas que desechan a esta piedra viva, porque es una piedra de un alto valor delante de los ojos de Dios. Y también para nosotros tiene que ser así, una piedra preciosa, una piedra escogida y preciosa, porque es de mucho valor, de un alto costo, ¿de acuerdo? Es una piedra de grande estima delante de los ojos de Dios y es una piedra por excelencia preciosa. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ese es. Entonces fíjense bien, Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 17, nos habla de piedras grandes y de piedras costosas. Bueno, Cristo es esta piedra grande y también Cristo es esta piedra de mucho valor, ¿de acuerdo? ¿Por qué Jesucristo es grande y por qué es de mucho valor? Por muchas razones. En resumen, porque Cristo se hizo hombre. Siendo Dios, dice Filipenses capítulo 2, siendo Dios se hizo hombre. Vamos a leer esta porción de la Escritura de Filipenses capítulo 2, donde dice aquí el apóstol Pablo, escribe, dice, dice aquí versículo 5, Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿de acuerdo? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces vemos aquí cómo Cristo se hizo un hombre, y como hombre fue un siervo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces Cristo es grande, y Cristo es de mucho valor porque se hizo hombre, se encarnó, siendo Dios se hizo hombre. Tuvo una vida que le agradó al Padre en esta tierra, fue a la cruz como una ofrenda en olor grato delante de Dios, pero después de que murió en la cruz, resucitó al tercer día de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre. Por todo esto, amados hermanos, Jesucristo es grande y de mucho costo, de mucho valor. De verdad que Jesucristo es lo más costoso y lo más valioso que este universo tiene, amados hermanos. Por todo esto, por su encarnación, por su vida, por su muerte, por su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre, y por impartirse como espíritu vivificante en cada uno de sus creyentes. Jesucristo es grande y de mucho valor, lo más costoso y lo más valioso del universo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora, Primera de Reyes 5:17 nos presenta un elemento más en relación a Cristo. Cristo es una piedra grande, es una piedra de un costo muy alto, y dice aquí, continúa aquí diciéndonos, la Biblia dice, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, dice, para los cimientos de la casa. ¡Qué glorioso, amados hermanos! Porque entonces Jesucristo es una piedra grande y de un valor muy alto para ser el cimiento de la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia no tiene un fundamento ahí chistoso o extraño, como muchas casas, ¿no? Cuando puedes escuchar algún caso, ¿no? de situaciones, ay, es que esta casa tiene daños estructurales. A ver, escarbemos un poquito para reforzar los cimientos. Y te encuentras que habría puro cascajo y puro desperdicio extraño, ¿no? Debajo del cimiento, como cimientos. Y dices, pues qué cochinada le metieron aquí. Pero vemos que el fundamento, el cimiento que tiene la casa de Dios, que es la iglesia, es una piedra grande y de un valor muy alto, de grande estima y de mucho valor. Una piedra preciosa, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ese es el fundamento que tiene la iglesia, amados hermanos. Y sabemos que Cristo, a través de su encarnación, su vida, muerte, resurrección, ascensión, y ahora como espíritu vivificante, es la persona idónea, adecuada en todo el universo para ser el fundamento de la iglesia. No hay otra cosa que pueda sustituir a Cristo como fundamento. Él es el único fundamento, amados hermanos, porque es una piedra grande y tiene mucho valor. Su valor lo adquirió al hacerse hombre, insisto en esto, al vivir una vida agradable delante del Padre y ser un sacrificio aceptable delante de Él en la cruz, resucitar de entre los muertos y subir a la derecha del Padre. Esto otorga a Cristo todas las credenciales delante del Padre, de Dios el Padre, para ser el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento. O sea, cuando hablamos de Cristo como fundamento, no es cualquier cosa, es por esto que estamos viendo, amados hermanos. Cristo es el fundamento de la iglesia. Qué glorioso es el Señor, de verdad. Entonces, Cristo es una piedra grande y de mucho valor, y a través de su vida, muerte, resurrección, ascensión, etcétera, llegó también a ser el fundamento de la iglesia. Hay piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, dice Primera de Reyes 5:17. Bueno, Cristo, amados hermanos, por eso podemos ver muchos versículos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a Cristo como una roca fundamental, como el fundamento de la iglesia. Vamos a un primer pasaje que nos ilustra esto. Mateo capítulo 7, versículos 24
y 25. Son palabras de Cristo mismo y Él dijo lo siguiente, aquí Mateo 7, versículos 24 y 25. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué glorioso versículo. Entonces fíjense, Jesucristo, sin duda alguna, en este versículo, sabemos que Él es el hombre prudente. O sea, Jesús es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cristo es el que edifica esta casa y Cristo mismo es la roca, el fundamento de esa casa. Entonces, Cristo como prudente edificó su casa sobre sí mismo. Él es la roca y sobre esta roca edificó su casa, que es la iglesia. Entonces, por eso el siguiente versículo, el 25, nos habla que cuando desciende la lluvia, los ríos, los vientos y golpean contra aquella casa, no cae. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre una roca. Por eso, amados hermanos, Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta masa de piedra que soy yo, Jesús, una piedra viva, ¿sí? Edificaré mi iglesia. ¿De acuerdo? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aunque vengan las lluvias, los ríos y los vientos y peguen con ímpetu contra esta casa, no va a haber pérdida, porque el fundamento que tiene la iglesia, amados hermanos, es Cristo como cimiento, como fundamento. Cristo es el fundamento de la iglesia. Por eso, aunque la iglesia, a través desde el siglo I hasta este siglo XXI, ha sido golpeada, amados hermanos, una y otra vez, sigue vigente, está firme la iglesia. Aunque en algún momento se ha degradado, en algún momento se ha desviado, pero hay un remanente que Dios tiene reservado, que es la verdadera iglesia del Señor, y esta verdadera iglesia permanece firme ante todos los embates del viento, la lluvia y los ríos. ¿Por qué? Porque tiene como fundamento una gran piedra, una piedra grande y una piedra de un valor muy alto, a Jesucristo. Y Él dijo que este hombre prudente edificó su casa sobre la roca, y aunque descendió la lluvia, los ríos y los vientos, y golpearon con ímpetu contra aquella casa, esta casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque estaba fundada, edificada, cimentada sobre Cristo, quien es la gran piedra de mucho valor, el fundamento de la iglesia. Qué grueso. Bueno, ahora fíjense, nada más así como un pequeño paréntesis, porque una vez hablé un poquito de la lluvia, de los vientos y los ríos, y por ahí me faltó dar un dato, pero ya lo tengo acá. Cuando la Biblia aquí, Jesucristo está hablando de la lluvia, sabemos que la lluvia pues viene del cielo, ¿no? O sea, las nubes, viene la lluvia del cielo. Entonces quiere decir que la lluvia proviene de Dios. Entonces cuando viene la lluvia, porque tenemos que saber que Dios también provoca situaciones, ¿sí? Dios también provoca situaciones para poder perfeccionar a los suyos. Bueno, los ríos pues representan a los seres humanos, a los hombres, ¿de acuerdo? Porque acuérdense de hecho cómo en Apocalipsis habla que la mujer estaba sobre un dragón y el dragón estaba sobre muchas aguas, y el mismo Apocalipsis nos revelan que esas muchas aguas eran pueblos y lenguas y muchos los seres humanos. Entonces los ríos representan a los seres humanos que no conocen a Cristo, que pueden llegar a golpear a esta casa y permanece firme por su fundamento, que es Cristo. Y los vientos proceden de los aires, y sabemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, tanto los ríos como la lluvia y los vientos son situaciones que golpean contra la casa, pero si tienen como fundamento a Cristo, no va a tener pérdida, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, aquí Jesucristo está hablando de la edificación de una casa sobre la roca, no sobre la arena, ¿de acuerdo? Vamos a un pasaje más que nos habla de Cristo como fundamento.
Primera de Corintios capítulo 3. Y vamos a leer de aquí del 9 al 11. Dice aquí: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Fíjense, Pablo habla de un fundamento. Dice: y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Es esta piedra grande y de mucho valor. Una piedra preciosa de alta estima delante de Dios. Entonces, Cristo es el único fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente. Dice: edificados sobre el fundamento, ¿sí?, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué tremendo. Entonces, Cristo, amados hermanos, es esta piedra del fundamento. Bueno, entonces vemos esto, amados hermanos. Regresando rápidamente a Primera de Reyes 5:17, en este versículo no solo se habla de Cristo como una piedra grande y como una piedra costosa para llegar a ser el fundamento de la casa de Dios, que es la iglesia, sino que también en este versículo se mencionan las piedras labradas, las cuales somos nosotros. Ahí dice, aquí, dice: y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, dice, y piedras labradas. Bueno, Cristo fue una piedra labrada, pero también nosotros somos esas piedras labradas. Entonces, nosotros somos estas piedras vivas que están siendo labradas por muchas situaciones en nuestra vida. Bueno, la casa de Dios es edificada, amados hermanos, con piedras que están siendo labradas. Piedras que reciben la vida de Dios porque nos acercamos a Él que es una piedra viva, y entonces podemos ahora como piedras vivas entrar en esta labor que Dios realiza sobre nosotros para hacer piedras que estén siendo talladas, piedras que estén siendo labradas, que estén siendo esculpidas para ser piedras que puedan edificar la casa de Dios. Entonces, la casa de Dios requiere esto, de piedras que sean labradas. Se requieren de eso. Entonces, bueno, Pedro, el apóstol Pedro, cuyo nombre significa piedra, ¿sí? Ya hablamos de esto un poquito, un pedazo de piedra, una piedra chiquita, pues él fue una piedra labrada. Fue una piedra labrada. Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte, porque Satanás me ha pedido, los ha pedido a ustedes, los discípulos, para zarandearlos como trigo. Y el apóstol Pedro y los demás apóstoles fueron piedras que fueron labradas, amados hermanos. Fueron labrados ante muchas situaciones. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos y después que ascendió en una nube a la diestra del Padre, podemos ver que los apóstoles comenzaron a ser labrados. Ellos predicaban de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, y fueron encarcelados, perseguidos, azotados, y muchos de ellos sufrieron persecución y muerte. Fueron labrados, amados hermanos. Fueron piedras que fueron trabajadas por Dios ante situaciones difíciles en la vida, ¿sí?, para ser piedras costosas también, para ser igual que Cristo, en menor medida, pero en cierto sentido igual que Cristo, piedras grandes de alto costo, ¿sí?, piedras labradas. Qué tremendo, porque sin duda alguna la vida, por ejemplo, de los apóstoles, la vida de los profetas, fueron vidas que se convirtieron en piedras preciosas por todo lo que vivieron. Pensemos en un Elías que vivió la persecución de una loca llamada Jezabel, ¿no? O tantos profetas de los que podemos
ver en el Antiguo Testamento que sufrieron persecución y burla. Por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, que hasta tiene un libro que escribió Lamentaciones. Pensemos en David, de quien hemos hablado tanto. Tanta persecución por tantos años de un hombre loco endemoniado llamado Saúl, trajo como resultado una piedra preciosa a David. ¡Qué tremendo! Y podemos ver así la vida de José, un jovencito que más o menos a los 17 años fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto y en fin, sabemos la historia de este hombre, y ante todo lo que vivió fue una piedra que fue transformada, que fue trabajada, que fue labrada, que fue tallada por Dios. Fue una piedra labrada y llegó a ser una piedra de mucho valor. ¡Qué tremendo! Pensemos en un Jacob, alguien que era un usurpador, un tranza, alguien que siempre se salía con la suya, con astucia, con mentiras, con estrategias para siempre salirse con la suya y ser el ganador, ser el triunfador, ¿de acuerdo? Y por medio de situaciones engañosas siempre se salía con la suya, pero ese hombre, a través de un proceso de transformación que Dios empleó en su vida, llegó a ser un Israel, un hombre transformado, una piedra preciosa delante de Dios, de alta estima. Y bueno, ¿qué decir de los apóstoles, ¿no? Que sufrieron también persecución, que muchos de ellos murieron, y sin duda alguna nuestro precioso Señor Jesucristo. Todos ellos, amados hermanos, y aún déjame decirte, aún tú también, amado hermano, situaciones que has experimentado en la vida, alguna traición, alguna situación difícil en tu vida, no sé, tantas cosas, aún el escarnio de tus compañeros de trabajo, de la escuela, ¿sí? Dios lo ha utilizado para que puedas llegar a ser una piedra que sea transformada y de mucho valor. Una piedra costosa. Porque también hay piedras de tropiezo. Pues Jesucristo habló de eso. Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay piedras que hacen tropezar también. Hay piedras que pueden impedir la vida de resurrección. ¿Han pensado en eso? Cuando Jesucristo visitó a su amigo Lázaro, que ya estaba en un sepulcro, ¿qué fue lo primero que dijo Jesús? Quiten esa piedra que está ahí en la cueva donde está sepultado Lázaro. O sea, aún esa piedra tuvo que ser removida para que Jesucristo dijera: Lázaro, ven fuera. Para que la resurrección pudiera dar lugar, tuvieron que quitar la piedra. Hay piedras de tropiezo, hay piedras que impiden la vida de resurrección. Pero la idea es que tú y yo no seamos piedras de tropiezo, ni piedras de molino para ahogar a otros en el mar, en el fondo del mar. La idea es que podamos acercarnos a Cristo, quien es una piedra viva, para que nosotros recibamos la vida de Él y podamos ser piedras vivas que son labradas, transformadas, talladas para ser piedras de alto valor. ¡Qué tremendo! Piedras de mucho valor, de alta estima delante de Dios. De hecho, ya somos de alta estima delante de Dios porque nos escogió. Ahora Dios está trabajando con nosotros, labrándonos para que podamos ser estas piedras vivas que se labran y Dios pueda construir y edificar su casa espiritual. Entonces, bueno, todos nosotros somos estas piedras vivas que están siendo labradas por el Señor. Entonces, la casa de Dios, que es la iglesia, está siendo edificada por Dios mismo, por Jesucristo mismo, con estas piedras que están siendo labradas. Dios las está puliendo, las está tallando, las está labrando y está trabajando en ellas para que tengan un costo muy alto, y entonces el Señor la coloca en el lugar adecuado dentro de la edificación de su casa. Qué increíble es esto. Entonces fíjense, cuando nosotros estamos juntos como en esta reunión, cuando las piedras vivas que están siendo labradas están juntas, están reunidas en el nombre de Jesús, entonces llegan a formar esta casa espiritual de Dios, la iglesia. Nosotros ahorita que estamos reunidos, los que estamos aquí, somos estas piedras vivas, esas piedras que Dios ha labrado, que está trabajando en ellas, y juntos formamos la casa espiritual de Dios.
Eso es algo increíble que Dios hace. Por eso la reunión de iglesia es algo de mucho valor, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la vida de iglesia, Dios la edifica a través de piedras que están siendo labradas, es decir, piedras que tienen mucho valor. Y como el fundamento de esta casa, de la iglesia, es una piedra de mucho valor, de alta estima, y es una piedra preciosa, entonces lo que se edifica sobre este fundamento también es precioso y de mucho valor. Por eso qué increíble que estemos aquí reunidos, que seamos personas que puedan valorar tanto como Dios valora una reunión como estas. Entonces estamos aquí reunidos y cuando las piedras se juntan, las piedras vivas se juntan, entonces forman la casa espiritual de Dios, la casa del Dios viviente. Bueno, ahora, pero si las piedras que somos nosotros no nos juntamos, entonces, ¿cómo se puede construir la casa de Dios? No se puede. O sea, para construir una casa se requieren de muchas piedras, no de una sola no puede construir la casa. Entonces se requieren de muchas piedras. ¿Qué utilidad tiene una sola piedra aunque esté viva? Nada. Pero cuando están juntas tienen todavía mucho más valor. ¿Por qué? Porque juntas edifican la casa espiritual de Dios. Entonces fíjense la importancia que Dios le da a la reunión de iglesia. Se requieren piedras labradas y vivas que tienen valor para edificar una casa espiritual, la casa de Dios que es la iglesia. Entonces, cuando las piedras vivas y labradas se juntan, entonces pueden llegar a constituir la casa de Dios, que es la iglesia. Si las piedras están aisladas, entonces se convierten en piedras inútiles y no sirven para nada. Pero bueno, nosotros cuando estamos juntos como iglesia, entonces tenemos un valor muy alto porque formamos la casa de Dios que es la iglesia. Qué tremendo. El apóstol Pedro pues habló de esto, ahí en primera de Pedro 2, del 4 al 8, habló de esto. Vamos a leer rápidamente esto. Primera de Pedro 2, del 4 al 8, dice: acercándose a él, está hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjense, aquí hay algo muy importante en relación a la reunión de iglesia. Fíjense, el versículo 4 nos está hablando de que Cristo es una piedra viva a la cual tenemos que acercarnos, ¿sí? Y aquí Pedro nos dice que esta piedra viva ha sido desechada por los hombres. Fíjense, cuando tú y yo también menospreciamos la reunión de iglesia, somos personas que desechan pues a esta piedra viva que es Cristo. ¿Por qué razón? Porque el versículo 5 dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados, sirvan para hacer la construcción, ¿de acuerdo? De la casa espiritual que es la iglesia. O sea, si no venimos a la reunión de iglesia, entonces, ¿cómo podemos edificar la casa espiritual de Dios? Entonces, si aún como piedras vivas no tenemos como este sentir de Dios, de poder estar reunidos como la casa de Dios, entonces desechamos a Cristo, a Dios, a Cristo como la piedra viva. No me sé explicar esto así con claridad, pero el asunto que cuando nosotros menospreciamos la reunión de iglesia, amados hermanos, estamos desechando a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es una piedra viva, nosotros también somos piedras vivas, y como piedras vivas edificamos el edificio, la casa espiritual de Dios. Entonces, si yo pongo cualquier pretexto para no reunirme en la casa de Dios, aunque sea una piedra viva, estoy desechando a la piedra viva que es Jesucristo. Porque se requiere de mi presencia, se requiere de mí, amado hermano, de cada uno de nosotros, ¿sí? Para que pueda edificarse la casa espiritual de Dios. Si no, ¿cómo? ¿Cómo? Les platicaba hace algunos años que
en 2 ocasiones ninguno de ustedes estaba aquí, ninguno, no es reproche para ninguno de los que están aquí. Pero hubo una reunión de iglesia un miércoles, un día como hoy, y no fue nadie. Es increíble. No fue nadie. Bueno, Ivana me acompañó en aquella ocasión, era una niña, así bien chiquita, y me acuerdo que llevó su cuadernito y estaba ahí, yo estaba así parado y ella estaba en el piso ahí haciendo unos dibujitos en el piso. De pronto así voltea y me ve: papá, ¿a quién le estás hablando? ¿No? Porque aunque no fue nadie, amados hermanos, más que mi hija y yo estábamos ahí, ¿sí? Yo prediqué. Porque tenemos que anunciar la multiforme sabiduría de Dios a los principados, a los potestades, pero principalmente mi audiencia era Dios mismo. ¡Qué increíble! Y el universo, o sea, la creación, le estaba anunciando el evangelio de Jesucristo. Y bueno, no viene nadie, ni modo, desprecian la reunión de iglesia. Y esa ha sido la lucha de esta iglesia local por años, que se menosprecia la reunión de iglesia. Pero yo me he dado cuenta que no ha sido tanto mi rollo el decir: hermanos, vengan, reúnanse. No es mi rollo, es Dios. Y bueno, sé que ahorita estamos gente que regularmente siempre estamos aquí, pero que nos sirva un poquito para valorar más estas reuniones, en el sentido de que Cristo, amados hermanos, es una piedra de mucho valor y Él como fundamento necesita de otras piedras para construir su casa espiritual. Si no estamos reunidos, entonces estamos despreciando a la piedra viva, al fundamento. ¿De acuerdo? Y sé que por una razón u otra a veces faltamos, es la verdad. Pero de ustedes, amados hermanos, no es la constante, ¿no? No es que, híjole, hermano, pues a ver si lo vemos dentro de 15 días, ¿no? O de aquellos hermanos que nada más vienen los domingos y ya. O sea, Dios no nos llamó a ser de los domingos nada más. No. Dios nos llamó de ser de los de todos los días. Es increíble. Hay una gracia por parte de Dios para estar todos los días en esta iglesia, por ejemplo. Aquí reunidos en el nombre de Cristo. Todos los días. Y gracias a Dios, porque Dios está levantando gente muy fiel que está aquí casi todos los días. Y hay gente que está todos los días. Está increíble. Bueno, ¿y esto por qué es, hermanos? O sea, esto es porque yo creo que sí hemos entendido el valor de cada reunión. No es como una carga, no es como algo, ay, otra vez. Ay, pues, como les decía una persona que me comentaba, ¿no? Todos los días iglesia, y la iglesia, y todo el tiempo la palabra. ¿Qué piensa la gente? Alguien me reprochaba eso. Me reclamaba que todos los días aquí había reunión de iglesia y que yo les hablaba todo el tiempo la palabra. Pues, ¿qué quería que le hablara? O sea, la gente está loca. ¿En serio? ¿Qué quieren? O sea, que haga chistes o traigan unas pelotas y ahorita aquí todos se ríen. No tengo la facilidad para hacer reír a nadie, esa es la verdad. Pero aún se me reprochaba eso. Es increíble, amados hermanos, que un reclamo era de que todos los días hay reunión y que se habla la palabra. Pero bueno, así hay gente. Y bueno, cuando escuchas ese tipo de cosas, pues también eres labrado, ¿no? Y aunque te saca de onda en un principio, después dices: Dios, yo sé que esto, también sé que el diablo no está contento, y por eso me mandó a uno de sus achichincles para decirme algo. Aunque se diga cristiano, me mandó un achichincle de Satanás para decirme que no está contento con las reuniones todos los días y con que se predique la palabra. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces aquí el apóstol Pedro habla de esto. Dice el versículo 6, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, precioso es Cristo, escogida y preciosa. Dice: el que creyere en Él no será avergonzado. Para ustedes pues, los que creen, Él es precioso.
Qué tremendo. Cristo para nosotros que creemos es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que fueron también destinados. Qué tremendo. Entonces, con esto termino, amados hermanos. Nosotros somos estas piedras vivas que están siendo labradas, talladas, trabajadas por el Señor para ser material de construcción para Dios, para edificar su casa, la casa de Dios, que es la iglesia. Así que somos el material de construcción que Dios, el Espíritu Santo de Dios, está utilizando en estos tiempos para edificar su casa, su morada, su habitación, la iglesia. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, dice, para que si tardo sea, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿sí?, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la casa del Dios viviente. Entonces, esta casa está siendo trabajada por Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pues te damos gracias por la revelación que hay en tu palabra tan rica y tan vasta. Y sabemos, Cristo, que tú eres una piedra grande, eres una piedra costosa, de un alto valor, que eres de alta estima delante de los ojos de Dios, de un alto precio, Señor, por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección, por tu ascensión. Y eres una piedra preciosa, Señor, y no solamente, y por esta razón, Señor, tú eres, Señor, la piedra, el fundamento de tu iglesia. Y te damos gracias porque has hecho de nosotros piedras vivas para que sobre ti, que eres el fundamento, sea edificada tu casa espiritual. Señor, gracias. Revélanos esta verdad espiritual. Cristo, tú eres grande, tú eres costoso, tú eres el cimiento de la casa. Fuiste una piedra labrada, por eso eres el fundamento y de alto costo y valor delante de Dios, porque fuiste labrado en esta tierra. Pero nosotros también estamos en esa etapa de ser transformados para ser piedras vivas, labradas, que edifican tu casa espiritual. Así que yo te pido que tú fortalezcas a todos mis hermanos que están padeciendo algo, Señor, que cualquier situación que estén viviendo puedan verlo con la óptica divina, Señor. A través de ti lo puedan ver, para que sepan, Señor, que tú eres el que está trabajando, Señor, en sus vidas, para que tengan un valor muy alto igual que tú. En el nombre de Jesús, fortalece nuestros espíritus. En el nombre de Jesús. Amén.